Bueno, hablar de Alfredo Wirtz es hablar de la genética en la Argentina, cuando los primeros resultados, antes que aparezca la genómica, antes que aparezcan los DEP, Alfredo Wirtz comenzaba a trabajar aquí donde estamos hoy, en Estancia San Carlos, para mostrar lo que vinimos a ver hoy, que pronto se verá subastado el próximo 12 de octubre. Alfredo, cuénteme un poco la historia, esa que nos contaba hace algunos instantes nada más, cuando hablábamos de sus comienzos acá. Bueno, tuve diría el privilegio de haber sido elegido por don Felipe Larrivière, que fue un personaje para mí inolvidable, para el país inolvidable. Fue 2 veces director nacional de parques nacionales, amante de la naturaleza, del entorno, y ya ven la belleza que esta estancia, o sea, la supo elegir y la supo mejorar. Porque si se fija, aparte de los montes naturales, los montes implantados, y en cada puesto del personal, por ejemplo, los frutales, detalles increíbles para el bienestar del personal, aparte del confort de los puestos y tener una estancia en orden. Y es así que tuvo la suerte de que empezó un señor Laurencena, que lamentablemente falleció, y después tuvo José Tobar. José Tobar tuvo 42 años, de los 50 que yo estuve en la estancia. Y Carlito Badevichelli, el actual, hace 30 que está, o sea, acompañó a José 16. Y es un poco la filosofía de la empresa, porque el plantelero que yo tenía, Morales, que me tomaba los pesos de nacimiento y me ayudaba, está el hijo, Matías, y así todos son la familia Cárdenas. Es una estancia que el que viene acá sigue seguir perteneciendo, se queda, tiene un hechizo especial. Y yo empecé, y don Felipe me dijo, haga lo que usted cree que debe hacer para tenerse un muy buen Angus colorado. Y en aquel entonces no había mucho en el país. Estaba don Abdón Lizazo Viejo, el padre de Abdón y Martín, Tommy Niven, el Bonifacio, un mayordomo de Suberbuller, que no me acuerdo el apellido, que Suberbuller le regalaba cualquier ternero de pedigree que nacía colorado a su mayordomo, y un núcleo en Santa Fe, que estaba en la estancia de la Barrancosa, de la familia Fach, y los sucles de la familia de don Felipe, y me trajo las primeras vacas de pedigree. Y con eso empezamos a trabajar. Pero yo ya venía digamos, un poco estudioso de esto, y el INTA había propuesto, el ingeniero Bustamante, el INTA Balcarce, hacer las pruebas de producción, que era previo a los programas, el ERA o el australiano, el que sea, que nos llevan los DEPs. Se llamaban pruebas de producción, que se limitaban peso de nacimiento, peso al destete, ajustar los pesos al destete a 205 días y después peso al año y circunferencia escrotal. Y bueno, y no había computadoras, así que si van a los archivos ahí debe haber como 2000 fichas que yo en las nochecitas llenaba a mano. Y bueno, cada vez que venían los destetes, pesaba la madre, pesaba el hijo. Y hoy los DEP nos dicen más tanto al destete. No, yo lo que hacía es peso de la madre, peso del ternero ajustado 205. ¿Qué porcentaje del peso de la madre es el peso del ternero? Supongamos una vaca de 500 kilos, me destetaba un ternero de 250 ajustado, bueno, me está destetando el 50% de su peso. Y empecé por eliminar toda vaca que no me daba el 40% del peso de ella al destete, después el 42, después el 44, después el 45. Y eso durante más de 30 años hasta que nos inscribimos en el ERA. Y lo mismo con las evaluaciones reproductivas. También teníamos servicio a los 2 años, porque las sierras, las vacas viven acá en la sierra, paren en la sierra, suben a las sierras allá por el mes de mayo, junio, y ahora están pariendo y recién se bajan a fines de octubre, en noviembre para los servicios. Entonces tenía que ser una vaca que no tuviera problemas de parición y adaptada al ambiente, al pasto de la sierra y al pasto de las partes llanas que se privilegiaba para las terneras o para los destetes. Así que el otro objetivo que me decía don Felipe, sí, pero los novillos no pueden estar mucho tiempo en el campo. Entonces el otro objetivo era, como yo desteto en marzo de este año, y mi destete sale antes de marzo del año que viene. O sea que tiene que salir mi novillo entre 430 y 480 kilos entre los 18 y los 22 meses, en el campo que está en Casbas. Y entonces
había un objetivo de crianza: producción eficiente de un novillo, producción de madres eficientes. Y ahí entonces empezamos a decir, no, pero para que una madre sea eficiente tiene que ser muy fértil. Desde ya el doctor Ramos, que después vino con los años a hacer los tactos, se eliminó por años, no sé, 30, 40 años, toda vaca vacía, y que es ahí donde todos aprendemos. El productor, creador, cualquier creador del país, el día que está su veterinario haciendo el tacto, tiene que ir y con los celulares de hoy filmar toda esa vaca vacía que tiene y grabársela en la mente. Esto es lo que no tengo que crear. ¿Por qué? Porque tiene exceso de tamaño, porque es menos fértil, por lo que sea. Entonces, privilegiar el pie de madre de su rodeo. Entonces, esa es otra de las bases de selección de madres, a través de que todas se preñen. Y una más, el día del entore, yo tengo que entorar tantas vacas como crías tengo. Si tengo 100 terneros, tengo que tener 100 vacas. Ah, hay 106, acá hay 6 vacas que me abortaron o que parieron muertos. Afuera con ellas. Entonces, si usted es metódico, claro, pero hay que vivir años. Yo tuve el privilegio de vivir años y un José Tobar y un Carlos Padevicheri estrictos en todas las medidas de manejo. Entonces se fueron logrando cosas. Y lo otro que fui logrando es como así, las vacas, las vaquillonas, había que recrearlas hasta los 2 años, después se vio que entorándola a los 15 meses, usted tiene un 17% más de ganancia en términos de moneda constante y real. Es un 17% de renta extra. Entonces hay que bajar al servicio de 15 meses. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, hay que empezar a recrear mejor la vaquillona. Tobar, Carlito, la pastura para esta vaquillona, ¿cómo sin? Si no me ganan después del destete un mínimo de 600 gramos por día, yo no llego al 1 de noviembre a entorar las vaquillonas. Entonces trabajo de ellos, la nutrición de las vaquillonas. Bueno, pero ¿qué pasaba? Al principio inseminamos con toda facilidad de parto, pero después es una estancia que tiene agricultura, es compleja, muy compleja en la producción y con sierras y demás, y bueno, las vaquillonas no se pueden inseminar todas, personal, en una época de castración, de marcada, etc. Entonces se decidió, bueno, vamos a entorar las vaquillonas de 15 meses. Y bueno, ¿dónde están los toritos para las vaquillonas de 15 meses? Entonces veníamos seleccionando líneas de 15 meses para no tener dificultad de parto. Ahora, nuestra vaquillona, ¿con qué peso tiene que llegar al 1 de noviembre? Ustedes las vieron lo que viene al remate. El lote cola está en 320. Las más adelantadas están en 400. Entonces, tienen que estar arriba de 340, y entonces para que se preñen la más posible en el mes de noviembre. Entonces tenemos una preñez temprana en la vaquillona, pero no es soplar y hacer botella. Después venía el manejo preparto. Si le alimento con demasiada proteína, el ternero se agranda. Si le doy una suplementación, se me achica el canal del parto porque si la vaca está gorda. Y se miente. Sí, se miente. Yo tengo el 4% de diferencia en vaquillona a 15 meses. No, señores, tuvimos el 21, tuvimos al 18, llegamos al 14 y festejábamos. Y si llegamos al 11 o al 10 o 9, hacemos convenio. Porque no todas las vaquillonas paren de día, el personal duerme de noche, algunos alguna dificultad hay. Entonces hay que ser realista. Ahora, lo que sí, que genéticamente nosotros vamos formando familias de facilidad de parto. Entonces, es la información de toda esa progenie para ser seguro, porque un peso al nacer no me dice nada, porque puede ser circunstancialmente que un ternero nació de bajo peso. Y aparte, no nos engañemos, yo ya se lo dije hoy hace un rato, yo tengo vaca de 400 kilos, 4 por 7% de la naturaleza, 7% de la vaquita, 7 por 4, 28, y una vaca de 500 kilos, 7 por 5, 35. No me vengan con que todas las vacas de 500 kilos paren ternero de 28. Sino esa información que me están mandando a la prueba, me están mandando una información sesgada.
El breed plan rechaza información que no coincide con lo que el toro viene dando en la información de la facilidad de parto. O sea que no pueden mentir los creadores, por ejemplo, en esos temas de tomar datos. Entonces tenemos el problema de la facilidad de parto. Y el otro tema en el que trabajé, y para hacérselo corto, después verá cómo se arregla con la nota, es trabajar en la pubertad temprana de los toritos. Gracias a la gente de Nebraska y los investigadores del Clay Center, sabemos que el torito, cuando tiene 32 centímetros de circunferencia escrotal, tiene semen apto para fecundar una vaca porque tiene más de 500 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. El asunto es a qué edad llega a los 32 centímetros. Entonces en San Carlos, a través de la selección, las últimas 2 generaciones que yo lo publiqué en la revista Taurus, el 87% de los toritos de San Carlos llegan a una pubertad a los 9.7 meses. O sea, 10 meses un ternero de San Carlos está apto para recolectarle semen. Y el 13% no, se me va a los 13, 14 meses. O sea, cuanto más temprano yo tenga 32 centímetros, en cualquier raza, en cualquier tamaño, porque yo puedo tener un ángulo de 500, de 400, no, cuando es una regla de investigación, 32 centímetros de circunferencia escrotal, independientemente de la raza, del tamaño y del peso. Entonces, logramos una pubertad temprana de torito, que si lo dejamos un poco el destete, me preña las hermanas. Así que bueno, ese es en síntesis. Y bueno, y para terminar, se la hago corta, estaba en mi salida. Y era un tema difícil, porque en el 2017, para el 14 de junio, festejamos con Carlito mis 50 años. Y claro, se crean unos afectos de padre e hijo, con Tobar de hermano y con Carlito de mi hijo quinto. Porque íbamos compartiendo ideales comunes, cosas comunes, hasta problemas familiares o lo que sea. Y entonces, ¿cómo le decimos? Porque a mí la familia de la Rivière, yo pienso que como era Felipe y como la familia de la Rivière, no me va a pedir que se me vaya yo. Entonces hablé con Enrique, hablé con Carlito, le digo, yo voy a dar el paso acostado y que empiece una nueva etapa. Y esa etapa, la que faltaba, porque todo ese esfuerzo que hizo la empresa no se traducía en rentabilidad. Rentabilidad va a ser el plus que se puede lograr por esa maravilla genética que ustedes vieron recién. Y para eso necesitaba la ayuda de Juan García, que le dio unas pinceladas al tipo, me mejoró las cabezas, color, eliminó algunos patones, etcétera, 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 que eso por ahí permitía porque los datos eran buenos, y han hecho una muy linda obra y están en condiciones ahora sí de emprender una etapa comercial de aquí en más. Y el que vio esto, lo que le puedo garantizar, que es un Angus de 50 años de trabajo. Va a pagar un peso más, 2 pesos menos, no importa. Se está llevando 50 años de trabajo. Eso es lo que tiene que pensar un comprador de esta genética. El trabajo que hay detrás y sobre todo el trabajo honesto del que recaba datos al nacimiento como el que procesa, como todos. Entonces yo creo que sanidad, nutrición, genética y una firma intachable en lo comercial y una familia espectacular en las relaciones humanas y con su personal. Así que ha sido un orgullo pertenecer y yo digo, el que trabajó en San Carlos nunca se va de San Carlos, vuelve. Muchas gracias. Quería hacerle una pregunta y sí. En realidad no es una pregunta, sino que muchas veces uno hace notas comerciales y escucha un montón de términos, presión de selección, uniformidad, consistencia genética, manejo. Y bueno, usted nos dio una clase recién de cómo vender un producto que uno cuando tiene la posibilidad de ir a un campo y ver un rodeo, el rodeo habla. Y creo que en San Carlos lo único que hicimos fue escuchar un rodeo y ver un rodeo que todo esto que usted nos contó, esta historia, es fácil de ver. Porque simplemente se ve, y sobre todo esa palabra presión de selección de 50 años está totalmente expresada en las vaquillonas, en los toros. Todo lo que uno ve, lo ve claramente en esa palabra final que es consistencia, y creo que quien venga a San Carlos va a comprar eso, va a comprar consistencia
que te lo pueden contar con muchos datos, te lo pueden decir de muchísimas maneras, pero bueno, creo que no hay mucho para decir después de todo lo que nos contó. Sí, no, y si vos te fijás en el listado de los toros, por ejemplo, yo no sé si hay algunos de menos de 40 centímetros, pero no se olviden que están cumpliendo 25 meses. Porque, ojo, que si yo agarro un destete y le doy un exceso de energía post-destete durante un tiempo prolongado, mejoro la circunferencia escrotal, pero mato la fábrica de espermatozoides. Nunca va a tener buen semen un ternero sobrecargado en grasa, jamás. Lo hago subfértil por el manejo. Entonces no es solo una circunferencia escrotal. Y esas circunferencias escrotales son a pasto, donde la termorregulación escrotal y todo trabaja perfectamente bien. Entonces, no sé, son de filosofías. Yo estaba muy en lo técnico y lo básico que me hizo sentir don Felipe, el rodeo es mío, era mío y sigue siendo mío en el cariño que le poníamos con Carlito, en todos los datos, en todas las cosas, porque si usted no pone esa pasión, no sirve el trabajo. Porque más yo le decía a don Felipe, usted se equivoca. Yo mando mi factura y me la pagan de inmediato. Yo tengo que pagar por venir a gozar de este entorno. Le digo, si usted se hubiese avivado, me hubiese hecho pagar por venir a gozar tantos años, que quizás lo he gozado yo el entorno con Carlito y con Tobar, más que a lo mejor don Felipe, si bien he pasado muchos veranos, mucho tiempo. Yo creo que lo he gozado más. Y esto es una estancia que es maravillosa en lo estético y en cómo está. Es una estancia que si Dios baja, nos pone unidos.